Bienvenidos a Relatos entre Muros, donde ahondaremos en los escalofriantes misterios de la Rectoría de Borley, una mansión victoriana en Inglaterra, que se conoce como la casa más encantada del mundo. Prepárense para una experiencia que les pondrá los pelos de punta. Esta rectoría, construida en 1263 en Essex, Inglaterra, se levantó curiosamente sobre los cimientos de una rectoría anterior. ¿No les parece extraño? Es como si el lugar en sí mismo emanara una energía inquietante, ¿verdad? Además, no podemos olvidar la iglesia del siglo XIII que se alza junto a ella. Un lugar con una historia tan antigua. Imaginen las vivencias, emociones y secretos que esas paredes deben haber absorbido a lo largo de los siglos. Hablando de secretos, hay una leyenda que envuelve a la Rectoría de Borley, la del monje y la monja. Una historia de amor prohibido, llena de pasión y tragedia, que se dice que continúa en el más allá. Un monje de un monasterio cercano y una monja se enamoraron perdidamente, Un amor prohibido en un lugar sagrado. pero su romance fue descubierto. Un terrible final para un amor prohibido. El monje fue ahorcado por su transgresión y la monja, condenada a un destino aún más cruel, fue emparedada viva dentro de los muros del convento. Una muerte lenta y en soledad. Es por eso que sus espíritus, se dice, pagan por la rectoría. Es la creencia popular, aunque el primer avistamiento fantasmal data de 1863, mucho antes de la tragedia de los amantes. No se trataba de la monja, sino de pasos. Pasos, sin nadie que los produjera. Exacto, pasos que resonaban en la casa vacía, como si una presencia invisible la recorriera. Un misterio desde el principio. ¿Y cuándo comienzan los avistamientos de la monja? A partir de 1900, las hijas del rector de la época aseguraron haberla visto en varias ocasiones. Solo la monja. No hay de otros relatos. Algunos testigos afirman haber visto un carruaje fantasma conducido por jinetes sin cabeza. ¿Se imaginan el pánico al presenciar algo así? Escalofriante. ¿Cuándo la historia de la rectoría traspasa las fronteras del pueblo? En 1927, tras la muerte del rector Harry Bull, la rectoría queda deshabitada. Al año siguiente, se mudan el reverendo Eric Guy Smith y su esposa. Y ahí es donde la historia da un giro aún más oscuro. ¿Qué ocurrió? Cuéntenos. La señora Smith, mientras ordenaba un armario, encontró un paquete que contenía un cráneo humano. Un cráneo. ¿De quién era? Nunca se pudo determinar. Imagina el miedo que debió sentir al encontrarlo en un lugar con semejante reputación. Sin duda. ¿Qué otros sucesos extraños experimentaron? Se intensificaron. La señora Smith aseguraba haber visto el carruaje fantasma. La misma aparición que aterrorizaba a los habitantes del pueblo. Algo más. Ruidos inexplicables, objetos que se movían solos. Incluso la campana de servicio sonaba sin que nadie la tocara. Llegaron a cortar las cadenas que la accionaban, pero seguía sonando. Debían estar desesperados por encontrar una explicación. Desesperada, la señora Smith contactó al Daily Mirror buscando ayuda. El Daily Mirror, uno de los periódicos más importantes de Inglaterra. Su intervención amplificó la historia de la rectoría. La prensa se volcó con el caso y la rectoría se convirtió en un fenómeno mediático. Investigadores de lo paranormal de todo el país acudieron al lugar, atraídos por el misterio. Y entre ellos destaca un nombre, Harry Price. Harry Price, el famoso investigador paranormal. Sus estudios, aunque controvertidos, cimentaron la reputación de la Rectoría de Borley como la casa más encantada de Inglaterra. Pero si la leyenda del monje y la monja era una invención, ¿a qué atribuía Harry Price la actividad paranormal? Es una pregunta intrigante que exploraremos en profundidad a continuación. Las investigaciones de Price abrieron nuevas vías, nuevas preguntas que nos invitan a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la Rectoría de Borley. Es curioso, ¿verdad? La leyenda de la Rectoría de Borley perdura incluso después de que un incendio la redujera a cenizas en 1939. Es como si los muros, aunque destruidos, hubieran dejado una huella imborrable en la psique colectiva, en nuestro imaginario. Puede que sea porque las historias de fantasmas nos permiten asomarnos a lo desconocido, a lo que escapa a nuestra comprensión. Y la Rectoría de Borley, con sus múltiples relatos de sucesos inexplicables, se convierte en un imán para aquellos que buscan respuestas más allá de la razón. Exacto. Y más aún teniendo en cuenta que el propio Harry Price, después de investigarla, la declaró la casa más encantada de Inglaterra. En su libro del mismo nombre, claro. Price, a pesar de ser un personaje controvertido, documentó con rigor los fenómenos que allí se reportaban: apariciones, ruidos, objetos que se movían solos. Pero si descartamos la leyenda del monje y la monja, ¿qué explicación daba Price a toda esa actividad paranormal? Él creía que la rectoría era un punto focal de energía psíquica, un lugar donde, por alguna razón, la actividad paranormal se manifestaba con mayor intensidad. Es decir, que la causa no era la historia de los amantes, sino algo inherente al propio lugar. Exactamente. Incluso llegó a sugerir que la estructura de la casa, los materiales con los que estaba construida, podían amplificar esa energía psíquica, creando un ambiente propicio para las manifestaciones paranormales.
Fascinante. Es como si la rectoría actuara como una especie de amplificador de lo paranormal. Pero no se acusó a Price de ser demasiado crédulo, de querer creer en lo paranormal a toda costa. Sí, algunos críticos cuestionaban sus métodos. Le acusaban de manipular pruebas para confirmar sus teorías. En el campo de lo paranormal, la línea entre la objetividad y la pasión por lo desconocido puede ser muy fina. Y en un caso como el de la rectoría de Borley, con tanta tensión mediática y especulación, es normal que surjan dudas sobre la veracidad de los hechos. Claro, la prensa, en su afán por captar la atención del público, a veces exageraba los sucesos, los presentaba de forma sensacionalista. Recordemos que el Daily Mirror fue el primer periódico en cubrir la historia. Su cobertura seguramente influyó en la percepción del público. Sin duda, la prensa tiene un gran poder para moldear la opinión pública. Y en el caso de la rectoría de Borley, contribuyó a crear una imagen de la casa como un lugar infestado de fantasmas, un epicentro de lo paranormal. Es curioso cómo, a pesar de los avances científicos y tecnológicos, seguimos sintiendo esa atracción por lo paranormal. Quizás sea porque la ciencia no puede explicarlo todo. Es posible. Y la rectoría de Borley nos recuerda que hay límites a nuestro conocimiento. Hay rincones de la realidad que se resisten a ser comprendidos. Y esa incertidumbre, ese misterio, es lo que nos fascina. La rectoría de Borley no es solo una casa encantada. Es un símbolo de nuestra propia búsqueda de respuestas, de nuestro deseo de comprender lo que escapa a nuestra lógica. Y aunque el edificio ya no existe, la leyenda perdura. Ha inspirado películas, documentales, incluso videojuegos. La historia de la rectoría de Borley, con sus personajes y sus misterios, tiene un atractivo universal que trasciende el tiempo y el espacio. Ese atractivo, esa fascinación por lo inexplicable, nos lleva a preguntarnos, ¿realmente estaba encantada la rectoría de Borley? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Y la respuesta, como suele ocurrir con lo paranormal, no es sencilla. No hay pruebas concluyentes. No hay una fotografía del fantasma de la monja, ni una grabación del carruaje espectral. Exacto. Tenemos testimonios, relatos de personas que afirman haber experimentado fenómenos inexplicables, pero no hay pruebas irrefutables que satisfagan el rigor científico. Y esa falta de pruebas deja espacio a la duda, a la especulación. Claro. Los escépticos argumentan que los sucesos de la rectoría de Borley pueden explicarse por causas naturales, por sugestión, por la necesidad de algunos de creer en lo paranormal. Y no les falta razón. La mente humana es poderosa y a veces puede jugarnos malas pasadas. Pero también es cierto que hay cosas que no podemos explicar, fenómenos que desafían nuestra comprensión del mundo. Y la rectoría de Borley, con su larga lista de sucesos inexplicables, nos obliga a mantener la mente abierta a la posibilidad de que haya algo más allá de lo que podemos ver y tocar. Al final, cada uno tiene que decidir qué creer. Si demos crédito a los testimonios, a la leyenda, o si buscamos una explicación racional a todo lo que ocurrió en la rectoría de Borley. Esa es la belleza de lo paranormal. Nos confronta con lo desconocido, nos obliga a cuestionar nuestras creencias, a explorar los límites de nuestra comprensión del mundo. Y la rectoría de Borley, con su aura de misterio y tragedia, se convierte en un símbolo de esa búsqueda, de ese viaje a lo desconocido que cada uno de nosotros puede emprender si se atreve a mirar más allá de lo evidente. Y ahora que hemos explorado la historia de la rectoría de Borley, desde la leyenda del monje y la monja hasta las investigaciones de Harry Price, pasando por el papel de la prensa en la construcción del mito, ¿qué nos queda? Nos queda la esencia misma del misterio. La pregunta que sigue resonando en el silencio de los escombros. ¿Qué era realmente la rectoría de Borley? Un lugar donde la realidad y la fantasía se entrelazaban, donde los límites de lo posibles se difuminaban. Un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que aún no comprendemos, que hay secretos que se resisten a ser revelados. Tras este recorrido por la rectoría de Borley, ¿con qué nos quedamos? La rectoría de Borley, un enigma, un lugar que escapa a la lógica, que nos atrae con lo desconocido. Sin pruebas concluyentes, pero con testimonios, con una leyenda que perdura, que nos invita a considerar, a no cerrarnos a lo inexplicable. Es como si la propia casa, en cenizas, se resistiera a desaparecer. Exacto. Como si quisiera seguir presente en el imaginario popular. Y más allá de si ocurrió o no, la rectoría de Borley nos está en la lección. Una lección. Sí, nos recuerda la importancia de dudar, de investigar, de no dar nada por sentado. En un mundo con tanta información, a veces se nos olvida lo importante que es pensar, analizar, contrastar. La rectoría, con sus misterios, nos recuerda que la verdad a veces no se deja atrapar fácilmente. Cierto. Y en esa búsqueda de la verdad, la curiosidad y el escepticismo deben ir juntos.
No creer a ciegas, sino investigar, analizar, buscar pruebas. Al final, la rectoría de Borley nos deja con más preguntas que respuestas. Estaba realmente encantada. ¿Ocurrieron esos fenómenos? ¿O fueron producto de la sugestión, de la necesidad de creer? Puede que nunca lo sepamos con certeza, pero lo importante es que nos hace reflexionar sobre los límites de lo que sabemos, sobre la posibilidad de que existan fuerzas que aún no comprendemos. Esa reflexión, esa apertura a lo desconocido, es lo que hace que la historia siga viva. Nos recuerda que el mundo está lleno de misterios, de enigmas por resolver. Y buscar esos misterios puede ser tan apasionante como encontrar la verdad. Nos despedimos de la rectoría de Borley, un lugar que, aunque ya no exista, permanece en nuestra imaginación, en nuestras preguntas, en nuestro deseo de comprender los secretos que se esconden. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia y la leyenda. Hasta la próxima. Que la curiosidad os guíe en la exploración de lo desconocido.